Néstor Daniel, mi nombre es Diego Mauricio Orejuela Mosquera. Me invitaron a compartirles un poco de nuestra experiencia, de lo que hacemos nosotros con la TIS, o también llamado radioterapia corporal estereotáctica espacialmente fraccionada, SFRT. Actualmente nosotros hemos hecho alrededor de 12 casos de la TIS en el hospital y pues hemos hecho continuidad de la presentación, de la última presentación, en donde se habla un poco del tema de la física, la importancia, la radiobiología de hacer tratamiento de la TIS. Un poquito para contar de dónde estamos, dónde estoy. Estoy en el Hospital Universitario del Valle, una institución acreditada en salud. Nosotros tenemos más o menos una media de 1.125 pacientes dentro de un intervalo de confianza del 95% entre 1.081 y 1.170. El 66% son mujeres. Las técnicas que más usamos es BIMAT casi con el 57%. Seno es nuestra principal patología, seguido de las cervix y posteriormente de próstata. Esto es una imagen del hospital. Del hospital. Es un hospital grande. Tenemos nosotros un acelerador Trubin que tiene energías de 6 con y sin filtro, 10 con y sin filtro, una energía de 16. Tenemos un colimador HD aquí, tenemos Rapirar, una camilla de 6 grados de libertad, una energía para posicionamiento de 2.5. Tenemos un acelerador iX también con 120 multiláminas, el Millennium. También funciona con Rapirar, con 4 grados de libertad. Y tenemos ahí dos energías, 6 y 16 con filtro. Tenemos equipos de braquiterapia, equipos de inmovilizador, tenemos software de densio, resonancia, PET, sistemas de planeación. Contamos con apuros, con optimización multicriterio, Rapid Plan, Velocity. Actualmente la versión y lo que les voy a mostrar es basado en Eclipse 16.1. Y tenemos para el sistema de tratamiento, tenemos Identify, tenemos Delta Coach, tenemos el Body Prolong para nuestros procesos de radiocirugía. Y como sistema de QA también tenemos el portal Dosimetry, Octavius 1600 SRS y Ruby, cámaras de pinpoint, detector de microdiamante. Ocultar esto. Entonces sí están viendo la pantalla, ¿cierto o no? Sí, Dice aquí un mensaje. Ok, no me deja cambiar. Listo. En nuestro contenido es un contenido sencillo. ¿Cómo construir la grilla? Y creo que fue una de las principales preguntas de la conferencia anterior. ¿Cómo se realiza la planeación? Unos tipsitos y cómo se evalúa. Pues en realidad esta parte va dirigida muchísimo a los médicos y a los físicos médicos de qué se debe evaluar cuando uno hace una planeación de la TIS. Es importante hablar de la simulación, ¿cierto? De contar dispositivos que hagan que el paciente esté cómodo, que esté en confort, que no se mueva, utilizar WinWar, utilizar bad luz, inmovilizadores de arco, de presión, con aire, monitoreo para aquellas regiones donde tengamos movimientos del paciente. Y es importante en la simulación que los cortes del CT sean de 0.5 milímetros, ¿ya? Es importante eso para poder que cuando estamos construyendo nuestras esferas, las esferas queden de buena resolución, buen tamaño. Lo principal es crear un paciente en área, un paciente Perdón, Diego, no están cambiando las diapositivas eso, man. ¿en cuál nos quedamos? en la del hospital, en la presentación. Oh, no sé qué pasó aquí. Cancelar es, ahora sí. Ok, me salió un error ahí y si es que no me deja como ocultar la... Ok, ahí. Bueno, decía, ¿no? En el flujo de trabajo de la simulación,
eh, pues tener soportes de movilizadores, tener seguimiento, ¿ya? Y lo principal, hay varias guías. Una de las guías está desde Duresti, en cual describió pues que uno de los métodos es dibujar algunas esferas separadas 6 centímetros entre ellas y con una diagonal de 3 raíz de 2 que es más o menos como 4,24 centímetros. Y cada plano entre las esferas hacer una diferencia de 3 centímetros. Esto nos ayuda a nosotros a tener una caída de hasta el 30% de la dosis dependiendo de los equipos del acelerador que tengamos. Ok, pero empecemos con la construcción de la grilla, ¿no? Para construir la grilla, entonces vamos a crear un paciente, lo podemos nombrar como quieran, nosotros lo nombramos un paciente latiz. Y cuando estamos ya con el paciente creado, vamos a la parte de contorneo y vamos a realizar un phantom. Ese phantom le vamos a configurar unas dimensiones de 30 por 30 por 30. Es importante esto. Los cortes que debe tener este phantom, que al final va a ser un phantom cuadrado, cada corte debe ser de 1,5 milímetros y ojalá sea igual que los cortes del tamaño del CT para poder cuando hagas una fusión con el paciente, en la imagen del paciente, pues tenga la misma dimensión del CT. Aquí es verificar que el isocentro quede en medio del cubo y ver que la parte de arriba esté con más 15 en Z y la parte de abajo esté con menos 15 en Z para nosotros pues guiarnos un poquito de dónde estamos y digamos que esto es lo primero. Nos vamos a ubicar luego en el corte en Z igual 0. Y esto es importante porque al final nosotros vamos a cambiar diferentes posiciones de más 3 centímetros y menos 3 centímetros hacia arriba y hacia abajo. Y vamos a crear después de esto pues todas las estructuras que llamamos esferas de latiz. Y con esto digamos que en nuestro planificador lo importante es activar una grilla que nos permita hacer una cuadrícula de cada 6 centímetros para nosotros poder colocar en el centro de esto una esferita que está ahí. Para eso nosotros vamos a hacer unas esferas de diámetro de 1,5. Activamos la brocha, esta parte que está acá, en donde le vamos a colocar, activamos la brocha, le colocamos 3D y el tamaño va a ser 1,5 centímetros. Y vamos a pintar las esferas como está indicado aquí, ¿no? Aquí lo que es importante es espaciarlas. Si ponemos una aquí, la otra está al lado en 6 centímetros. Esto aquí tenemos la diagonal, pero de aquí a acá tenemos 6 centímetros. Entre plano y plano tenemos 3 centímetros. Y vamos a llenar todo este phantom con estas esferas. Es importante que cuando tengamos el phantom, como en esta cosa aquí, no sé si alcanzan a ver esta parte de aquí, la línea verde, que sería como el borde. ¿Cómo? Esta parte que está aquí, la línea verde que está aquí, hacer que las esferas no estén sobre eso. La idea es que las esferas estén dentro de este phantom y que se vean completamente por este phantom. Se van a ver de este tipo, ¿ya? ¿Cuáles son los tipsitos de esto? Nosotros ya vimos que al crear el Phantom va a tener una disposición entre desde menos 15 a 15 y nosotros vamos a escribir, hacer esferas sobre unos planos. Entonces, ¿cuáles son los planos donde deben de ir las esferas? Según esto, en -12, -9, -6, -3, en 0, en 3, en 6, en 9 y en 12. No coloquemos esfera en -15 y el 15 porque estas esferas van a quedar por fuera del Phantom, la mitad va a quedar por fuera del Phantom y no nos va a servir para hacer toda la tarea de latiz. Otro paso importante es crear las esferas latiz, nombrarlas individualmente y con alguna lógica.
Nosotros usualmente hacemos este tipo. ¿Qué significa esto? Eh, la Z para nosotros significa que ese nombre va a aparecer al final de la lista de las estructuras que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, si hay otras estructuras, esto va a quedar como al final para que no nos estorben con otras cosas. Y la letra A nos va a decir en qué plano está. Entonces, el plano A es el primer plano y ahí vamos a colocar el número de esferas. Entonces, esfera 1, 2, 3, 4, 5 y el A nos referencia que están sobre el mismo plano. En otro plano colocamos otra letra, B, y seguimos con el consecutivo de las esferas, 3. Si pasa a otro plano, 4. Esto es supremamente, digamos que lo veríamos así, con las estructuras, cada una de las esferas. Esto es un trabajo que en realidad se hace una sola vez, gasta uno casi todo un día haciéndolo, pero después de que se haga esto una sola vez, se va a utilizar en todos los pacientes que hagamos latis y no hay que recrear esto. Ya les muestro cómo. Entonces aquí está, ¿no? El consecutivo de la esfera, para qué utilizamos la nomenclatura. Y es importante porque cuando estamos haciendo la planeación, saber en qué plano cómo es el conjunto de las estructuras de las esferas lattice por plano. Ahí creamos todas esas estructuras, llenamos todas esas estructuras y al final vamos a hacer una estructura que se llame Z esferas all. Vamos a hacer una suma de todas ellas. Inicialmente una a una y posteriormente vamos a hacer la suma de todas en una estructura, de tal forma que va a quedar como si fuera una sola estructura cada uno de los esferas lattice. También es bueno crear estructuras que nos permitan crear algún tipo de restricción y disminuir dosis en algún punto, unas estructuras para evitar dosis, en donde inicialmente aquí, pues puede haber un punto caliente por la unión de los varios campos. Entonces aquí deberíamos de colocar una estructura EVOI para que aquí trate de disminuir y la dosis se vaya por el lado. Entonces aquí está la figura, los círculos amarillos son las esferas lattice y los círculos azules son donde nosotros vamos a dar un tipo de restricción para que ahí no haya tanta dosis y ahí baje o se restringe la dosis y la dosis quede alrededor de la esfera o del circulito amarillo. Hay que tener en cuenta también que esto nos sirve a nosotros para cumplir con la misión de la latiz y la idea es que entre esfera y esfera, en el espacio que hay entre una esfera y la otra, la dosis pueda caer hasta el 30% del 100% de la dosis caiga hasta el 30% de la dosis. Por ejemplo, si vamos a hacer una latiz donde se va a hacer un volumen, se va a irradiar las esferas latiz y donde está el GTB se va a irradiar con otra dosis. Es como hacer un bus ahí, como un zip. Entonces, las esferas latiz tendrían más o menos, se prescriben a 6670 y las estructuras azules, pues debería caer hasta 2000 y ahí tendríamos más o menos como el 30% de la dosis. Lo importante también es que cada estructura que nosotros hagamos, como las que se evitan, también sean nombradas de acuerdo al plano donde están. Entonces, si aquí, por ejemplo, tenemos esas esferas, en ese mismo plano tenemos estructuras que son la voy y le colocamos el plano. ¿Esto con qué sentido? Para saber cuál estructura le podemos dar en cierto momento un poco más de restricción o aumentarle la prioridad teniendo en cuenta las otras esferas que están alrededor y conociendo cuál es el plano. Entonces, para optimizar, ya digamos que ya tenemos hicimos esas esferas latiz, e hicimos las otras esferas que nos van a disminuir la dosis entre el medio de las esferas. Me devuelvo un poquito las esferas aquí lo podemos ver. Las esferas azules y las amarillas
entre el centro y centro hay una diferencia de 3 centímetros, ¿ya? Porque cada amarilla está cada 6 y la azul está en la mitad. Entonces, entre amarilla y azul hay 3 centímetros. Entonces, nosotros ya tenemos nuestra esfera. En este gráfico tenemos nuestra esfera, que es el círculo rojo. Y vamos a crear estructuras de control. Una estructura de control que sea una outer control, una middle control y una inner control. ¿Ya? Marcadas OC, MC y MC en la referencia que les mostré al principio. Las nombran de esa forma. Pero la idea es que estos son estructuras de anillo que nos permiten a nosotros controlar la dosis en la esfera y la dispersión de esta dosis a través de una esfera. Entonces, en principio, nosotros tenemos aquí la esfera. Esa esfera tiene un diámetro de 1.5. La OC perdón, la Inner Control, que es la amarilla, la IC, debe tener un anillo desde el borde de la esfera a 5 milímetros por fuera. La del medio, 5 milímetros después de la del medio. Y la otra tiene 3 centímetros hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo recomendable digamos, tener estructuras que no vayan a tener overlapping con otras cuando se utilizan los márgenes? Es no utilizar inicialmente los márgenes para hacer las estructuras. La herramienta de yo quiero que haga, se haga un margen de 1.5 y por dentro haga tanto, porque el borde es importante. En el momento hay zonas muy pequeñas y el borde puede quedar solapado uno con el otro. Entonces, inicialmente vamos a las esferas, a la esfera donde están todas, y nosotros vamos a crear la primerita. La primerita vamos a hacer un margen externo. Entonces, la primerita tiene 0,5 y va a pintar una bola completa. La otra, que sería así, sería 1 centímetro y la otra sería 3 centímetros. Y tendríamos todas dentro de una. Necesitaríamos hacer nosotros un anillo. Entonces vamos luego a utilizar todos los operadores booleanos para hacerlo, para poder tener una resta de una con la otra. Entonces nosotros vamos a utilizar luego nuestra estructura. Por ejemplo, nosotros queremos la estructura interna comparada con las esferas, todas o cada una. Y lo hacemos así. Esta es la estructura, es la IC, es la misma IC, menos la estructura de la esfera, nos va a generar este anillo. Este anillo, en los bordes del anillo, uno termina con el otro porque se hizo a partir de una estera, una resta, y no de un margen que no tiene en cuenta la estructura previa, sino que crea el margen y pueden quedar en contacto. Entonces, los bordes tienen que ser un límite entre la una y la otra y no se pueden tocar. Entonces, ahí obtendríamos nosotros, en este caso, ese anillo, como lo vemos aquí. Y hacemos para los otros también, empezamos a restar. Entonces, para el caso para reconstruir el de la mitad, aquí vamos a colocar cortar el de la mitad y le vamos a restar el IC. Y luego le vamos a restar la esfera. Y entonces ya nos va a quedar el anillo del medio, que es el azul claro, y posterior el mismo proceso para la región de OC. Para planeación. Esto es importante para los oncólogos radioterápicos. Ellos deben de pintar el GTB. El GTB lo pinta y dentro del GTB no debe haber ninguna estructura afuera que no sea GTB. Deben de dibujar el tumor grueso ahí. Y nosotros, digamos que este tumor grueso puede tener en los bordes o en los límites contacto con un órgano a riesgo. Y nosotros debemos verificar que cada esfera que nosotros hagamos por lo menos tenga una distancia de al menos de 1 centímetro de cualquier órgano a riesgo que tengamos. Entonces nosotros vamos a colocar las esferas dentro del GTB, pero nosotros vamos a buscar una estructura que es el GTB menos 5 milímetros, que es esta parte roja que está aquí, y lo vamos a llamar GTB menos 5 milímetros. Es decir, es una estructura 5 milímetros más pequeña que el GTB que pintó el medio. Y nosotros vamos a
colocar nuestras esferas ahí. Si nosotros, ¿cómo hacemos esta parte? Esta parte de llamar. Digamos que aquí ya tienes tu paciente, ya tienes el paciente en cual le hiciste la tomografía, no sé qué, pero nosotros hemos creado un paciente que se llama Latiz, ¿cierto? Que es otro ID. Nosotros para poder llamar a ese paciente con ese, lo que vamos a hacer es entrar a planeación, a BIM externa, vamos a crear un plan cualquiera y después vamos a ir a crear un plan de verificación. Cuando abrimos el plan de verificación, vamos a colocar la opción de verificar bajo un Phantom y en la parte de seleccionar el Phantom vamos a buscar otros y vamos a buscar el paciente latiz. Y ahí llamamos la estructura latiz a este paciente y podemos luego hacer en el espacio de contouring o espacio de image registration, unir las esferas latiz y tratarlas de colocar ahí, allá las podemos cargar. Digamos que es el mismo proceso que uno hace cuando hace un plan de verificación y uno va a utilizar algún tipo de matriz o un Octavius o un Archet en donde usted tiene que llamar un Phantom. Entonces, por eso es que creamos el paciente Lattice Phantom para poderlo llamar. Y ya se va al registro de imágenes. Teniendo en el registro de imágenes, vas a llamar la estructura y vas a fusionarla. Y ahí ya puedes traer las estructuras Lattice y poderlas colocar sobre el GTV. Entonces, ¿qué es importante? Las estructuras Lattice deben estar completas dentro del GTV. Si nosotros encontramos, por ejemplo, aquí vamos a encontrar la caja encima de esto. Cuando tengamos la caja encima de esto, vamos a cortar todo y vamos a decir que vamos a cortar todas las estructuras. Es decir, vamos a cortar todas las estructuras que se llaman esfera sol que queden por fuera de la estructura que hicimos, que es la del GTB, sin algún margen, y las pintamos en esfera. Entonces él va a borrar todas las esferas que estén por fuera de eso y nos va a dejar todas las esferas que están aquí. Manualmente hay que ir a revisar una por una para saber si cada esfera está completa o no. Cuando dejas una esfera que no está completa, eso no puedes hacer control alrededor de esa esfera, porque pierdes el control, pierdes el, las estructuras de control interno, las estructuras de control medio y las estructuras de control lejano, las pierdes. Y posiblemente se te van a solapar con el corazón y van a estar en un gradiente muy alto. Entonces, si una estructura látice está ahí, es mejor sacarla de allá. Es mejor borrarla. Entonces, después de que tengas todas las estructuras y tú ves que esas estructuras están ahí, es válido también que con las estructuras tú juegues. Puedes rotar el Phantom para tratar de colocar el número mayor posible de las esferas latiz dentro del GTV. Luego cuando configures todo eso y hayas borrado lo que necesites, vas puedes empezar a planear. ¿Ya? Haces a configurar los arcos. La idea de los arcos es que siempre estén, que no tengan el mismo ángulo, que tengan diferentes ángulos para que compensen las esferas y puedan homogenizar y que las láminas entre una y la otra no queden abiertas entre las esferas. En el momento de planificar, vas a colocarle por cada esfera, vas a colocarle pues un objetivo de que se trate el 100% de la dosis que se ha prescrito y empiezas a hacer que el sistema en la primera fase empiece a recrear, no le coloques restricciones de máxima dosis, solo espera que ellos lleguen. El DBH te tiene que mostrar que los órganos a riesgo que tiene el paciente deben estar demasiado alejados de la dosis. Si tienes, en este caso, tienes 20 Gray, acá tienes 500 centigrays en alguno de los órganos. La idea es que todos los órganos a riesgo se encuentren muy bien a la izquierda porque tú has configurado las esferas lejos de
el, de algún órgano a riesgo. Es importante que las estructuras de IC, MC o S no las optimices, o sea, empieza la optimización solamente con cada una de las esferas y con la que dice esferas all. Espera a que ella se estabilizca, se vuelva estable y puedes verificar en medio de la planeación en diferentes cortes anatómicos cómo se va enlazando la dosis y si tenemos en medio de la dosis una caída considerable de la dosis. La idea es que siempre caiga por lo menos más del 40% para saber. Si no cabe en estos valles, aquí habría una esfera de Avoid. Como está nombrada, la identificas y empezarías a darle un poquito más de prioridad a la restricción de esa dosis y aquí empezaría a hacerse un huequito y podrías obtener que esta caída sea más grande. Hay que ver la dispersión de la dosis, de cómo sea en diferentes partes, que no se vayan hacia los órganos a riesgo. Muy importante es seguir viendo en todos los planos porque cada interacción puede cambiarte el valor de una. La idea de tener todas las esferas lattice identificadas es que después puedes trabajar una a una, colocándole una dosis a cada una prioridad a cada una, en caso de que en algún momento alguna no cumpla. Y si alguna no tienes una prioridad, le empiezas a aumentar la prioridad y ella no cambia fácilmente, es porque alguna parte de la configuración de tus haces o de tu arco no la está incluyendo, no la está viendo. Entonces ahí debería salirte, identificar cuál es la zona, cuál es la esfera, ir a Venus View y ver en qué momento pasa los arcos por esa esfera para ver si le aumentas más rotación o le cambia la angulación o qué pasa porque no alcanza, digamos que una dosis. La idea es que todas vayan cumpliendo sobre el 100% de las esferas latice y radio completamente, pero hay que aprovecharse muchísimo y aquí había una pregunta en la charla pasada de que si yo tengo un equipo que no tiene energía triple F, si tengo un equipo que tiene una tasa de dosis baja, pues ¿qué pasa? Si se puede o no se puede hacer la latiz. En mi opinión, hay que recordar que cuando nosotros tenemos unas triple F y tenemos una asa aplanada y tenemos un campo más o menos pequeño, en este caso estamos hablando de un campo de 1.5, pues digamos que esos perfiles son muy parecidos, tanto el perfil del triple F como el perfil del planado, que vendría siendo un perfil así, son muy parecidos y la ventaja es que uno tiene una caída un poco más rápida de la penumbra que el otro. Entonces, ahí cuando utilizamos alguna otra, lo que vamos a perder es cómo se va a hacer el control de la dosis fuera de la esfera. En la esfera lo va a hacer muy bien, va a entregar la dosis ahí, pero el problema es cómo controla la dosis fuera de la esfera. Entonces ahí ya también dependemos de el MLC. Entre más pequeño sea, pues tiene más chance de controlar la dosis que está afuera. La que está dentro sencillamente él va a abrir un campo de un tamaño pequeño y va a hacer. Entonces si son energías triple F, el tamaño de la esfera, el tamaño del campo de la esfera puede ser inclusive un poco más pequeño, de tal punto que cuando termine la penumbra y la caída, en el borde tengas el 100% de la dosis. Cuando tenemos un campo planado, pues la apertura de eso va a ser un poquito más grande porque recordemos que la altura cambia. La altura entre los dos perfiles, a pesar de que es de la misma forma, la altura cambia. Entonces uno cae más rápido que otro. Empezamos entonces a hacer la prioridad, empezamos a cambiar la prioridad de estas estructuras. Empezamos con la más externa, empezamos con la de afuera, luego con la del medio y luego con la interna. Y vamos a empezar a colocar prioridad de 10.
Entonces apenas le queda 10, las esferas empiezan a perder cubrimiento, empiezan a querer perder cubrimiento. Estos son valores sobre 0 o sobre 0,1. Hay que esperar a que se estabilice la afluencia que se está calculando, y cuando esté estable la afluencia aumentamos la prioridad de 10 a 25, repetimos esta mismo y pasamos a 50 y podemos llegar hasta una prioridad de 120, que inclusive puede ser mayor a la prioridad que tienen las esferas. Eso hace que inmediatamente las esferas vayan a perder cubrimiento. ¿Cuál es la idea de la TIS? La idea de la TIS es que el 50% del volumen de la esfera se irradie con la prescripción, o sea, la dosis del 50% tenga la dosis de la prescripción. Digamos que en la parte de 100, las esferas pueden estar más con menos porcentaje, puede tener 94, 92, pero la idea es que en el 50% todas, todas tengan más de la dosis de prescripción, con el 50%. De tal forma, esto hace que nosotros tengamos el 100%. Mírenlo aquí, en la primera gráfica se ve, digamos, la esfera lattice es la de color verde. Nosotros tenemos ahí el 100% y en los alrededores están un poquito fríos. Eso quiere decir que siempre vamos a controlar que dentro de la esfera lattice solo tenemos la dosis de prescripción de las esferas, no lo tenemos fuera. Y el color aquí, como anaranjadito, es el valor del 50%. Si nos damos cuenta aquí en medio de entre ellas dos hay como una especie de hueco con una forma medio chata, y ahí esto se da porque ahí había una esfera para evitar dosis ahí. Entonces se nota en esta forma y en esta forma que pasa como recto. Aquí hay una estructura de avoid y acá hay otra estructura de avoid para que digamos que la dosis ahí no sea grande y que hace bajar más del 40%. Entonces, mira que aquí solo estamos viendo el 50%. Entonces, al aumentar las prioridades, lo que hacemos es que el haz va a cerrar un poco más las láminas alrededor de las esferas, y nosotros vamos a irradiar casi el, con el 100% de la dosis, un poquito más de la mitad, pero en los bordes, como está aquí, nosotros no vamos a tener solo el 50%, y eso hace que perdamos un cubrimiento ahí, pero es la intención de la TIS, que no haya ningún punto por fuera de las esferas con una dosis. eh, en este caso, si se prescriben solamente hacer un tratamiento con esferas de 20 Gray, que se prescriba que haya por fuera de las esferas mayor de 20 Gray. Esta parte, digamos que para los médicos cuando se hace la evaluación, la idea es que pues el DBH depende cómo las personas hagan la evaluación, pues los DBHs nos van a mostrar cómo es el valor de la esfera, pero no nos dicen cómo es el exterior, y lo importante es la parte del exterior. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un perfil de dosis entre varias esferas, y la idea es que estos valles que están aquí estén por debajo. Entonces, si tenemos este valor que está aquí, acuérdense que es el valor de la prescripción. Entonces, aquí, muy dentro de la esfera, podemos tener unos puntos más calientes, podemos tener 128, 130, no hay problema. Pero fuera de la esfera, nosotros tenemos que tener valores menores al 40%, y lo ideal es tener valores menores al 30%, como tenemos en esta parte que está aquí. Aquí tenemos de centro, en el como una dosis muy puntual dentro de la esfera, tenemos esta dosis de prescripción que es la del 100, pero en los valles, que es en esta región de que está aquí, tenemos inclusive menos del 20% de la dosis. Esto quiere decir que el sistema ha hecho que la dosis caiga muy rápidamente y se logra que dentro de estas no haya dosis. Cuando se hace una planeación en donde eh, queremos irradiar las esferas con un valor,
y alrededor de ellas, donde tenemos el GTB que queremos irradiar con otro valor, pues tenemos que tener en cuenta que el GTB, lo que se va a irradiar el GTB debe ser el 30% de la dosis que se prescribe en las esferas, como les mostré al principio. Las esferas van con 6.667, pero alrededor todo lo que contempla a las esferas latiz debe tener 20 Gray. En la evaluación, por ejemplo, aquí podemos ver que hay estructuras que están sobre el 85, otras están sobre el 90, no están sobre los 2000, pero siempre hay que buscar dónde está el 50% y dentro del 50% ver, aquí está el 50%, ver que todas estén por encima. Aquí vemos que, por ejemplo, la línea azul, cian, es una estructura que está por debajo del 50% y habría que identificar la estructura, verla, decirle al físico, intenta subir esta, que todas queden por encima del 50. No importa la forma que tenga, no importa si cae lento, si cae rápida, no importa, lo que importa es que esté por encima. Cuando tengas muchas esferas, es muy difícil que, pues, que todas te controlen o que hagan ese tipo de control. Cuando eso pase, individualicen las esferas con sus controles, háganle su propio control a esa esfera para que ustedes puedan hacer algún tipo de prioridad con ella. Entonces, para terminar, digamos que la técnica Latiz, a pesar de que es un tratamiento paliativo y tumores recurrentes, puede ser aplicada con tratamientos primarios en cabeza y cuello, como mamas, ginecológicos y sarcomas. Lo importante de hacer la planeación de esto es ir paso a paso, ir muy despacio, conocer cuáles las limitaciones que tiene el equipo, cómo configurar el MLC, crear una estructura Phantom que cada vez que te toque una latiz no tienes que empezar desde cero a hacer estructuras y de las esferas y volver a hacer, sino que ya hiciste esto una sola vez, te tomaste un día haciéndolo, pero ya te queda bien y ya solamente los importas. Esto es lo que les quería contar en este tiempo. Quedo abierto y a disposición de cualquier pregunta. Muchas gracias por la atención. Recuerden, estos son mis números de contacto. Me pueden encontrar en YouTube y en Instagram como ISOCenter Group. Es un canal didáctico donde tengo varios trucos de planeación de varias cosas. Ahí está mi número de WhatsApp si me quieren preguntar posteriormente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Diego. Fabulosa presentación. Yo creo que es una presentación muy, muy excelente porque pues todo el mundo dice que hace Latis, pero ¿cómo lo hace? Es la gran pregunta. De verdad, Diego, muchísimas gracias por su tiempo, por hacer esta presentación demasiado didáctica y enriquecedora para todas las personas que estamos aprendiendo. Claro. Tenemos varias preguntas. Nahuel Díaz de Argentina pregunta, ¿qué fraccionamiento emplean? Todos lo realizan con BMAT. ¿El tiempo de cálculo cuánto es? Ok. Hay dos fraccionamientos. Digamos que en la charla anterior pues, se había hablado de los diferentes tipos de fraccionamiento, no lo quise poner aquí, pero en mi institución pues dependemos muchísimo de lo que quiere el médico y también depende muchísimo de cómo la planificación hay. Tenemos dos intenciones. La primera intención es irradiar un día las esferas latiz con una dosis de 20 Gray, solo las esferas latiz irradiarlas con 20 Gray y después a los 8 días hacer el tratamiento convencional que la paciente tenía. Ejemplo, si tienes un sarcoma y el sarcoma lo van a hacer, normalmente un sarcoma le colocan 60 Gray. Entonces vamos y hacemos una latiz con 20 Gray, las feritas latiz con 20 Gray. Esperamos una semana para ver algún tipo de respuesta en el latiz. Vuelve y se resimula el paciente y luego de resimular el paciente, él va a hacer el tratamiento convencional que tenía y haría los 60 Gray. Ese es un primer esquema. Otro esquema es hacer este, que es el del bus
que es todo el GTB se va a irradiar en 5 fracciones con 6.670 centigrade, pero eso serían el valor de las esferas y el GTB va a irradiarse con 20 gray y haría esto en 5 días, una semana, o sea, una aplicación de Lattice por 5 semanas. Esos son los dos esquemas que nosotros hacemos. Sobre el tiempo del cálculo al principio me demoraba día entero haciéndolo, como vamos cambiando el porcentaje en que íbamos, hay veces colocaba un valor y por eso esta parte creo que es fundamental de ir pasando, eh, empezar con 10, esperar que se estabilice, después pasar a 25, después a 30, después pasar a 50, que se estabilice, porque después, por ejemplo, en el momento yo le colocaba 70 y todas las esferas se me caían muy rápidamente y después ya no levantaban y no pasaban el 50%. Entonces, me demoraba mucho. También la configuración del las era muy difícil porque me quedaban estructuras abiertas, o sea, para irradiar dos estructuras, dos estaban en el medio y las láminas quedaban aquí bloqueadas y en el centro quedaba abierto. Entonces me tocaba ver cómo era la configuración para medio voltear y que ellas pasen dejando solo los huecos donde estaban las esferas. Ahora nos estamos demorando casi una mañana haciéndolo. Ya, y al principio fue muy difícil reconstruir todas las esferas y paciente a paciente, y por eso decidimos hacer un Phantom con todo. Buenísimo, Diego. Jorge Andrés Villalobos pregunta, ¿NTO automático o utilizan otro específico? No, la otra respuesta del compañero de Argentina había dicho si utilizábamos VMAX o sí, siempre utilizamos VMAX. Y en esta pregunta, cuando utilizamos el NTO, utilizamos NTO automático, en realidad. No le dejo que haga la caída, porque al final es que yo no estoy colocando control de dosis en ella. Y yo prefiero que el sistema escoja por cada una de las esferas cómo lo quiere hacer. Porque digamos que aquí, lo dijimos, aquí se ven poquitas. Aquí dibujé poquitas, aquí puse 10, pero en realidad nosotros podemos tener casi 80 esferas latidas en un comienzo y cuando haces el recorte te pueden quedar 30, 35. La que más he hecho nos ha dado casi como 38 esferas de latiz. Entonces, forzarlo de esa forma, pues en realidad prefiero que lo haga con el NTO automático. Perfecto, Diego. Eh, a ver, Nicolás Morales pregunta, ¿alguna experiencia en el uso de... Se me fue... ¿En el uso de cilindro versus esferas? Cilindros versus esferas, no, no lo he hecho con cilindros, la verdad. Siempre lo hemos hecho con esferas y no tengo referencia de latiz con cilindros. Mauricio León, ¿qué tanto éxito han tenido con estos casos? Mm, nosotros hemos hecho los primeros 4 que hicimos seguimiento, la primera paciente, la respuesta de la paciente, los médicos consideraron que no fue lo esperado en la primera paciente, en la segunda, tercera y cuarta paciente eh, no vimos como cuál es el efecto. Ahí empezamos a esperar una semana, volver a simular y ya después cuando empezamos a hacer esa semana y a simular, ya vimos que los efectos eran un poquito, aquí, aumentaron los efectos. Pero sí, nosotros ya después de que terminaron la curva de aprendizaje, ya empezamos a ver otros efectos donde teníamos masas muy grandes. A la semana teníamos una reducción considerable y lo evidenciamos cuando volvimos a hacer la tomografía. Y nos daba mucho mejor, o había una mayor reducción al final de las fracciones cuando teníamos, irradiamos las esferas con algún tipo de bus. Pero digamos que ese ya era el tratamiento, no teníamos posibilidad de darle más. En algún momento se consideró reirradiación, pero era un solo momento. En los controles que se hace un control a la semana determinada, un control después del mes.
los pacientes ya cuando hacíamos el control a los 2 meses, 3 meses, la reducción del tumor había sido bastante considerable. Mucho más rápida que si hubiéramos hecho un fraccionamiento estándar. Buenísimo, Diego. Luis Olivares dice, ¿manejan algún mínimo de esferas? En realidad sería las esferas que razonablemente alcancen dentro del CTB. O sea, en realidad no es que haya un mínimo, sino que entre más esfera haya dentro del CTB, mucho mejor, teniendo en cuenta las limitaciones que tienen, ¿no? Que pues no vas a poner una esfera al borde, cerca en este caso, por ejemplo, el corazón, porque si no el corazón se te va a irradiar. Entonces, por ejemplo, en este espacio te puede caber una aquí y otra acá. Entonces, al final tienes muchos, pero empiezas a borrar y te quedan pocas. Por ejemplo, de tu caja tienes casi como 80 esferas y las metes en esto y te quedan 30, te quedan 20 y piola. Depende también de la forma. Si el GTB es una forma gruesa, te van a caer más. Si es una cosa que es muy delgada, pues te cabe solo una en un plano, de pronto en el próximo plano ni siquiera te cabe alguna. Entonces hay muchos más saltos. Entonces mira que, por ejemplo, aquí, en este que está aquí, esto es el GTB, está aquí. Tengo una aquí, la otra estaría por aquí, pero estaría por fuera. Entonces ahí no va. Entonces más bien no es como el mínimo número, sino en realidad tratar de que quepan las que más se pueden, que queden completas, que queden sus estructuras de optimización, que no se cerca a órganos de riesgo. Perfecto, Diego. José Félix Herrera dice, una consulta. ¿Haces control de calidad de paciente específico al plan y cuáles son los parámetros de esa evaluación? Sí, sí lo hicimos, sí lo hacemos usualmente con Portal Dosimetry, con Matriz también. Es muy difícil hacer un control por todas las esferas, entonces escoges eh, un plano y vas a revisar sobre ese plano cómo es tu distribución. Ya, antes utilizamos Portal, hay recomendaciones de que el criterio debería ser 95% de cumplimiento en un control de calidad y la idea es que él esté dentro del 1% 1 milímetro o entre 2% y 2 milímetros. En algunos casos, por ejemplo, cuando tienes mucha dispersión de las esferas, que esto es importante, tú haces uno global y el global tal vez no te cumple porque tienes más limitaciones de tu sistema de medida de lo que está pasando. Entonces tú tienes que hacerlo muy bien, como que, mira, esta esfera es de interés, esta otra esfera es de interés, pero cuando tienes 30 pues no las revisas todas, revisas muchas de las que tienen interés y por eso es importante tú nombrar las esferas, cuáles son las esferas que más te ponen interés. Entonces, por ejemplo, una esfera que esté en el centro, que esté controlando, es más fácil revisarla porque digamos que las restricciones ahí lo actúa bien el equipo. Las que están en el borde de, al- de más pegadas a las paredes, pues tienen la lejanía, tienen la divergencia y puede que ahí no te cumpla, pero tienes que hacerlo global, hacer un ROI ahí y verificar sobre ella. Si lo haces global, hay veces no te cumple porque en medio de las láminas también hay un control de esa dosis y dosis muy bajas, y hay veces el sistema no te lo detecta bien por la transmisión entre lámina o porque la resolución de los detectores no es la misma. Entonces dependemos muchísimo del sistema de calidad que ustedes tengan. Con Portal Buenísimo, nos va muy bien. buenísimo, Diego. Ahí está, bueno, le respondiste la pregunta también bueno, Viviana Estefanía Iníguez dice, ¿algún tipo de restricción de hacer lácteos cuando la lesión está cerca de vasos sanguíneos? No sabría decirte, la verdad, pero usualmente lo que debe hacer el médico es pintar el GTB y es criterio de él y las esferas lácteas deben estar dentro del GTB. Entonces, si él coloca una estructura de vasos sanguíneos como OAR, pues ese OAR no debe estar dentro del GTB porque ya dejaría de ser GTB.
En realidad el médico tiene que establecer su GTB y su GTB es el tumor grueso. Perfecto. André Jaimes Mota dice, hola Mauricio, gran charla. Quisiera saber su experiencia. ¿Cuál ha sido el tamaño máximo y mínimo del PTB que han tratado? Ya que en lo que se ha visto en la literatura hablan de un tamaño máximo de PTB de 3.600 centímetros cúbicos, pero él ha tenido casos tamaño de casi el doble, que con BMAT no ha podido hacerlo y ha sido necesario utilizar IMRT. ¿Has tenido alguna experiencia con tumores grandes? No tengo el dato exacto de, de cuánto es el valor, pero en una charla pasada yo creo que sí, 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 sí tengo el dato ahí. Creo que dejé de compartir, ¿cierto? Mm, eh, compartir pantalla. Ta, ta, ta. Creo que no la tengo. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? No, aquí no tengo el tamaño. La verdad, no me acuerdo el tamaño, pero sí hemos tenido, eh, no sé por volumen, pero este paciente que está aquí, por ejemplo, creo que ha sido uno mediano. La otra habíamos irradiado, por ejemplo, una mama. Y nosotros, lo que sí te puedo decir es que el tamaño que tenía, que hemos tratado, hubo una que tuvimos que hacer dos isocentros porque tenemos un colimador HD y este colimador HD tiene una capacidad de 22 centímetros de largo y él tenía que cubrir un poquito más, entonces había una separación y creo que la lesión era como casi de 27 de largo, creo que era esta que empezaba aquí prácticamente y terminaba por acá. Pero en centímetros cúbicos no, pensé que tenía los datos aquí en esta presentación pasada y no. Perfecto, Diego. Ricardo Adelante. Culura dices, ¿puedes hablar cómo validaste la técnica LATIS, por favor? ¿Cómo hicimos la validación clínica y dosimétrica? Podría ser la pregunta. Creería yo, sí, o un test en más físico que clínico. Bueno, nosotros inicialmente, pues creo que como la mayoría de todos nosotros, pues nos da miedo ya de hacerlo por, digamos, el control que debe tener la dosis. Eh, Nosotros, digamos que ya teníamos un proceso de hacer radiocirugía, antes de eso ya hacíamos IMRT, hacíamos lima, hacíamos bus integrado, en el cual tú tienes dos regiones, en el cual tienes una dosis y rápidamente tienes que bajar a otra dosis. Entonces, nosotros, por ejemplo, hace mucho tiempo hicimos próstata en SIP, mama en SIP, desde mucho antes de pandemia y nos daba a nosotros como la confianza de poder hacer un tratamiento donde el gradiente de dosis tuviera que controlarse muchísimo. Ya con esa experiencia después empezamos con el tema de la TIS, hicimos sí, una referenciación con un hospital que la hacía, nos fuimos con unas ideas, lo vimos cómo lo hicieran, llegamos al hospital. Empezamos a hacerlo, hicimos un primer prototipo de la TIDES en un, digamos que, en un paciente que clínicamente el médico dijo, este puede ser candidato a la TIS. En esa primera oportunidad el médico dijo, no, no le vamos a hacer la TIS, pero por favor hagan todo lo que necesiten para hacer la TIS. Hicimos la esfera, hicimos la planeación, irradiamos eso en modo QA y empezamos a verificar y a sacar todas las estimaciones que nosotros, aquí en esta presentación, nosotros, estos de los primeros pacientes, ¿ya? En que el dato primero no se hizo en la TIS, ese paciente que está aquí no se hizo en la TIS inicialmente, sino que fue uno de los candidatos que nos dijeron, bueno, intenten hacerlo. Y miren, por ejemplo, aquí habían solamente 10 esferas, 6 esferas, eran tumores más pequeñitos. Eh, y hicimos eso y empezamos pues con todo el tema de que, bueno, vamos a empezar a medimos dosis en la parte central, entonces siempre ubicábamos una esfera latiz en el centro del Phantom, nosotros tenemos Ruby, entonces lo colocamos en el Ruby, colocamos una cámara ahí,
hicimos verificación con cámara, en este caso hicimos con detector de microdiamante, con una calibración cruzada. Verificamos que la dosis que podíamos encontrar concordaba bastante bien. Hicimos luego con el Octavius de 1600 SRS, verificamos la central, las laterales, la del plano de arriba, la del plano de abajo, y funcionaba dosimétricamente. Y ya después nos arriesgamos con el paciente y lo más importante no era como esta parte física, sino cuál iba a ser la respuesta en el paciente. Entonces los médicos estuvieron todo el tiempo, el paciente estuvo en observación, estuvo en control durante la semana. El primer paciente que hicimos fue irradiamos solamente la esfera del latiz y esperamos una semana para hacer tratamiento estándar. Y durante esos días vimos al paciente todos los días a ver si había un tipo de respuesta, algún tipo de sangrado y la paciente iba bien. Ya después los médicos eh, pues decidieron vamos a empezarlo a hacer con el seguimiento y así hicimos la validación. Buenísimo, Diego. Para complementar lo de los vasos sanguíneos, Milton Izquiac de Guatemala dice, en general, el volumen donde se hace la TIS son volúmenes sólidos, bulky, por lo cual normalmente no hay vasos sanguíneos, sino generalmente el CTB es sólido. Correcto, sí. Para complementar ahí. Ujú. Roberto Carlos Ronquillo pregunta, ¿qué nos podrías decir acerca de la osimetría previa al TX? ¿Cuáles podrían ser los ángulos de camilla que con base en tu experiencia te han funcionado? Nosotros, usualmente en la mama, en la mama que tengo por aquí que hicimos o en tumores, nosotros configuramos tres arcos, uno con camilla cero, otro con una camilla 10 grados, de 10 grados, 8 grados y y otra 10 grados, 8 grados al sentido contrario para tratar de generar una X. Como esto es igual, estas lesiones siempre han sido como lateralizadas, entonces siempre hemos hecho hemiarcos. Empieza en cero y termina en 180 por el lado donde está el tumor en esos cosas. Y la angulación de los colimadores es de que tal forma que nosotros cuando tengamos esta parte que está aquí, nosotros podamos, aquí tenía, proyectar esta. Que aquí se ve mejor. Nosotros hacerle que los ángulos de la esfera del colimador no se solapen una con el otro. Y aquí tengo un gradiente, pues que todas las multiláminas pasen por un lado. Y si en algún momento te queda un hueco, se puede limitar la mandíbula para que no llegue hasta allá y que el otro arco o otra posición trate de darle dosis en ese punto. Digamos que es importante ver cómo las multiláminas, si se quedan abiertas, tratando dos lesiones, las dos lesiones hasta aquí, las multiláminas se van a quedar abiertas en el borde de la lesión. Entonces, lo importante es girar el colimador para que las multiláminas entren y solo abran donde están las esferas. Y hay que verlo mucho en el binary view, verlo mucho en el binary view para que saber cuál es la posición. Y si en algún momento dice, no, es que este ángulo empecé en 180 y me funciona hasta 270, pero 270 no me funciona, no, listo. Coloca ese arco ahí con esa colimación y lo que sigue, cambias la colimación, cambias el colimador para otro lado que te funcione y con eso logras disminuir mucho la dosis entre las esferas. Perfecto, Diego. Miriam Mirón dice, ¿cuál es el límite o intervalo de dosis permitido para dosis máxima? Yo creo que hacemos otras dos preguntitas y terminamos, Diego. Ok, no hay límite. En realidad, usualmente en la parte física, como lo es en esta parte que está aquí, los valles pueden llegar hasta 130, los picos pueden llegar a 130, 135, pero es un punto dentro de esa esfera, dentro de este GTB.
Y la dosis ahí, en realidad, lo que buscan es que hacer un efecto bystander o un efecto o ascopal en donde va a activar la inmodulación del paciente. Entonces, al final, esa dosis ahí no tiene algún tipo de restricción. Ya puedes tener, lo que tiene restricción es que lo que está fuera de las esferas sea por lo menos menor al 40%, lo ideal que fuera 30% de la dosis prescrita. Mira que aquí en este ejemplo que está acá en la evaluación, aquí casi hay 120, 130%, aquí hay casi 135%, pero lo importante es que esté por debajo del 40%, igual en esta que está acá. Mira, aquí tiene 120, pero la caída de dosis está por debajo del 20%. Entonces no hay, o sea, dentro de la esfera tiene que quedar el punto caliente. Y va a haber más punto caliente cada vez que tú te vuelvas más estricto. Para poder que tengas una dosis menor alrededor de la esfera, tiene que subir la dosis haciendo este efecto. Mira este efecto aquí, inicialmente cuando cumple todo, tenemos nosotros, digamos que nuestro perfil, si fuera estático, en donde tenemos la dosis prescrita aquí, ese sería el 100% de nuestro perfil, pero cuando nosotros vamos a colocar más dosis en medio, pues va a ser este efecto. Ella tiene que crecer más para que la parte de la cola de abajo le dé la dosis que necesita y lo que le quede de la penumbre trate de llegar a la dosis al borde. Entonces digamos que ahí nos aprovechamos de esa cosa. Y ahí las energías triple F nos funcionan mucho mejor. Perfecto, Diego. Oscar García, muchas gracias por la charla, Diego. En relación a las recomendaciones para que las esferas no queden en una vía vascular, ¿cómo controlas para que éstas no queden ahí? Digamos que el compañero ahorita lo dijo, ¿no? O sea, al final, el GTB es el que delimita el médico y en realidad tiene que ser un verdadero GTB y debe ser un grueso, debe ser el tumor sólido en realidad para poderlo hacer. O sea que la parte linfática y todo eso, pues estaría excluido del GTB y si está excluido el GTB, hay que recordar que nosotros colocamos las esferas latiz dentro del GTB e inclusive le hacemos un margen, le quitamos 5 milímetros del borde del GTB, o sea que estamos mucho más adentro. Perfecto, Diego. Nicolás Morales dice, ¿utilizas algún índice de complejidad para la evaluación, como los índices de conformidad, homogeneidad, etcétera? Homogeneidad tal vez no tengas, ¿cierto? Porque al final es que tú buscas, es que en el 50% del volumen de la tengas la dosis de prescripción. Pero si ves, nosotros no estamos controlando, no se controla nada en aquí no hay control de dosis mayor, como tratar de buscar una homogeneidad. Entonces, al final lo que importa es que hagan estos picos. Entonces, por eso la recomendación para los médicos para evaluar es ir a muchas esferas y revisar este tipo de diagrama. Digamos que el índice es encontrar esto, que en el 50% de la dosis, el 50% del volumen de cada esfera tenga la dosis de prescripción y no evitar que pasen estas cosas, que aquí el 50% hay una que está por fuera de eso. Perfecto, Diego. Yo creo que ya estamos de preguntas. Agradecerles a todos, principalmente a Diego por su disposición, por su tiempo para poder enseñarnos todos estos tips que pues no sabíamos de cómo hacer un muy, muy buen plan de latiz, controlando todas estas esferas y todos estos volúmenes. De verdad, muchas gracias, Diego, por unirte a la solicitud de hacer esta presentación tan grandiosa y también darle gracias a todas las personas de todos los países de Latinoamérica que nos están viendo. Muchas, muchas gracias por su tiempo y por su dedicación a esta presentación. En una próxima ocasión nos veremos. Tenemos muchas, muchas charlas
que desde la Asociación Colombiana de Física Médica y en específicamente la mesa de radioterapia tiene preparados para todos ustedes. Son grandes ponentes. Vamos a ir lanzando los flyers de los presentadores. Así que no se la pierdan y muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo y su dedicación. Ok, muchas gracias muchachos por el tiempo, por esperarme y quedan con mi contacto y nos vemos muy prontamente en algún al fin por ahí que vayamos. Sí, claro, tenemos que ir a Guatemala. Sí, Muchas, muchas gracias a todos. Que tengan una muy buena tarde y hasta la próxima. hasta la próxima.